Y nada más para hacer un breve repaso, y vamos a ver algo muy interesante, algo que yo miraba ayer en la noche. Y realmente, ¿verdad? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos estar atentos, ¿verdad? Y sigue el pastor con lo mismo, ¿verdad? Puedes decir. Pero es muy importante, y vas a ver por qué. Es muy importante que tú y yo estemos atentos y alertas a las situaciones y a los eventos, no simplemente que están ocurriendo, pero que ya han tenido cumplimiento por medio de las profecías dadas en las escrituras, y que muchas de ellas ya han tenido cumplimiento y han venido a ser cumplidas, ¿verdad? La palabra nos habla algo muy interesante respecto a estas cosas y cuál debe de ser nuestra postura y cómo debemos de estar atentos y alertas a todas estas cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Y vamos a ver, la semana pasada mirábamos acerca de la vida de David, del cántico de David, o el cántico que David hizo cuando salieron, o el pueblo, en Éxodo capítulo 32, y empieza a decretar el cántico. Podríamos decir que es el cántico de Moisés, cuando habla el Padre a este pueblo. Y lo puedes terminar, lo leíamos toda la semana pasada, por el tiempo no lo voy a hacer, simplemente quiero dar un breve repaso. Pero si tú miras todo el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, vemos que de cierta manera cuando el Padre llevó a Moisés, y Moisés habla al pueblo y entrega un cántico y habla acerca de las advertencias que hay de darle espalda a Yahweh, pero también las grandes bendiciones que hay. Y vemos cómo el Padre lleva a Moisés hasta este lugar. Y después de que le muestra todo, le dice y le habla a Moisés y le dice a Moisés, Moisés sube. Dice, después de estas cosas, dice que habló a Moisés para que subiera al monte Nebo, y de ahí del monte Nebo para que pudiera mirar y contemplar la tierra prometida. Y le dice Yahweh, mira toda esta tierra, ¿verdad? Simplemente la verás, pero tú no entrarás a este lugar. Dice, a causa de algo muy interesante que Moisés, porque la palabra que Yahweh había entregado a Moisés era que tenía que glorificarle en aquel lugar, en las aguas de Meriba. Sin embargo, vemos que la vida de Moisés no hizo, sino que hizo lo opuesto. Fue desobediente a la orden o al mandato que Yahweh había establecido, que tenía que ser glorificado cuando tenía que golpear la roca, la peña, pero sin embargo no lo hizo de diferente manera. Y vemos cómo el Padre habló a Moisés y le dice a Moisés, mira, dice, sube a este lugar, mira al monte Nebo y mira aquel lugar, a la tierra que yo te mostraré, esa tierra prometida, la cual era una tierra en la cual fluía leche y miel. Y Moisés entrega este cántico al pueblo de Israel, mostrándole las grandes bendiciones, podríamos decir, pero también las consecuencias que hay por desobedecer. Y a causa de esa desobediencia que el pueblo de Israel hizo, dice, porque ustedes, dice, me han provocado a celos. Y puedes leerlo, y creo que está entre los versículos del 30 en adelante. Dice, por cuanto ustedes me provocaron a celos, dice, yo los provocaré a celos, dice, con un pueblo que no es pueblo. Y tú y yo ahora podemos entender referentemente a quién habla. Cuando el Padre Yahweh habla y dice, yo los provocaré a celos con un pueblo, en otras palabras, que no es pueblo, que no es mi pueblo, pero sin embargo, por medio de ese pueblo, yo los voy a provocar a celos. Voy a hacer que sus corazones sean movidos en celo. Y una de las cosas muy interesantes, ¿a quién habla referente a esta palabra o a este pueblo? Cuando la Escritura habla de ese pueblo que no era un pueblo. Si tú y yo vemos en las Escrituras, en el libro de Oseas habla y le habla el profeta Oseas y le dice, Oseas, dice, toma para ti, dice, una mujer prostituta, dice, y ten descendencia, ten hijos con ella. Dice, y sucederá que le pondrás a un hombre, por nombre a uno lo a mí, lo Ruhamá. Dice, pero también vendría un tercero, dice, el cual le pondrías por nombre Jezreel. En total, le dice el profeta tuvo 3 hijos, de lo cual era algo representativo, que era concerniente, podríamos decir, a la casa de Israel, aquel pueblo que se alejó, que se esparció. ¿Por qué quedaron abandonados y entre las naciones? Muy en general, esas 10 tribus que se fueron y se paganizaron entre todas las naciones. Puedes mirarlo en el primero de Reyes, capítulo 11 al 12. Todo ello habla acerca de este pueblo que cuando habló al profeta, el profeta a Jeroboam, y le dice a Jeroboam, tómate para ti,
dice 10 mantos, dice rasga este manto, dice y lo dividirás, y dice en 10 pedazos, dice tomarás para ti 10 pedazos. En otras palabras, lo rasgó en 12 pedazos y el profeta le dice toma para ti 10 pedazos, dice, porque esto es algo representativo, lo que acontecerá, dice, no en el tiempo de David, sino porque en el tiempo de David había prometido que nunca faltaría a quien se sentara en el trono de David. Por amor a David, dice que no lo hizo Yahweh en el tiempo de David, sino que lo hizo en el tiempo de su hijo Roboam. Después de que murió David y Roboam empezó a reinar, dice que en ese tiempo Yahweh trajo todo esto, dividió los pueblos de las naciones, de modo que 10 tribus se fueron por medio de Jeroboam. Y en ese exilio tuyo podemos entender que después más adelante vinieron los exilios en el cual la tribu o la casa de Judá, las 2 tribus que se quedaron, se fueron en ese exilio al pueblo de Babilonia. Las otras 10 tribus restantes se fueron cautivos por el pueblo siria. Vemos que esas 2 tribus que se fueron en su cautiverio, el pueblo babilónico, regresaron después de 70 años, conforme a la palabra de David, que reconoció y entendió que 70 años estaban destinados para su pueblo, y que 70 años eran los que estarían dispersos o alejados de esa ciudadanía. Vemos, puedes llegar después hasta el libro de Esdras, de Nehemías, cuando las escrituras hablan en el libro de Esdras, de Nehemías, después que en aquel tiempo, ¿verdad? Nehemías y Esdras salieron de aquel lugar pidió al rey Artajerjes, si no me equivoco, creo que fue para favor, para que pudiera retornar y regresar nuevamente a su tierra para reconstruir la tierra de Jerusalén. Encontró el favor delante de este rey, le dio material, le dio madera y todo, para que pudiera emprender su viaje de regreso. Después de esos 70 años, podríamos decir que de ese 100% que se fue exiliado, un 20% regresó nuevamente a la ciudad de Jerusalén para reconstruir la ciudad perdida de Jerusalén, o los muros perdidos de Jerusalén. Y vemos que después de este tiempo, fue en el tiempo de Zorobabel, todos ellos, pero más sin embargo la casa de Israel nunca regresó. Esa casa de Israel, al contrario, al no regresar, se paganizaron entre todas las naciones, desobedecieron el mandato que Yahweh había entregado, cuando Yahweh habló, que dijo que no se mezclarían o que no tendrían que no se unirían, con yugo desigual, y que no tomarían nada de las demás naciones, que no darían a sus hijos a las hijas de las demás naciones, ni a sus hijas a los hijos de las demás naciones. Mas sin embargo vemos que cuando se dio este exilio y fueron cautivos por el pueblo asirio, el pueblo de Israel, esas 10 tribus nunca regresaron de ese exilio. Hasta el día de hoy esas 10 tribus andan perdidas, nunca regresaron, nunca retornaron. Por eso viene la palabra en el libro de Oseas y le dice, habla y dice, esto es lo que acontecerá y lo que voy a hacer con mi pueblo. Dice, este pueblo, por haber sido desobediente, por haberse alejado, paganizado entre todas las naciones, aunque pertenecían al pueblo de Yahweh, se olvidaron del pacto y del mandamiento que tenían con él, perdieron todo lo que tenían que ver con él, y en ese exilio se dieron en casamiento de tal manera que este pueblo se paganizó entre las naciones. Viene hasta el tiempo de Oseas, y habla el profeta Oseas y le dice a Oseas, esto es lo que yo hablo a mi pueblo, por ellos haberme abandonado. Dice, tú tendrás 3 hijos. Dice, y a uno de ellos le pondrás Lo-Amí, Lo-Ruhamá y Jezreel, que traducidos esos nombres son nombres hebreos, Lo-Amí, Lo-Ruhamá y Jezreel. Uno de ellos, el primero de ellos, significa no pueblo, no misericordia, y Jezreel significa, la palabra Jezreel significa sembrar y esparcir. En otras palabras, el mismo Elohim que los sembraría en su propia tierra, que los prometería que los regresaría a su propia tierra, sería el mismo Elohim que los dispersó entre todas las naciones. Y vemos, y algo muy interesante, y vemos cuando esta palabra en el libro de Deuteronomio habla y dice, ¿quién es este pueblo? O referente a qué pueblo está hablando, que no es pueblo. Muy claramente dice Oseas que este pueblo que se alejó, que olvidó todo, era precisamente la casa de Israel. Este pueblo que se paganizó entre las naciones, lo que es conocido la casa de Israel, es lo que hoy se conoce como todo el pueblo gentil. La palabra gentil significa pagano. ¿Quiénes somos? Como quienes éramos conocidos tú y yo antes de venir a los pies del Mesías, aquel que vino y pagó el precio precio de sangre por amor a nosotros, que dice que no escatimó, sino que entregó a su único hijo por amor a todos nosotros. ¿Quién fue el que pagó el precio por nuestros pecados? El Mesías.
Porque para volvernos a retomar y para volvernos a tomar nuevamente como su pueblo, no porque Yahweh así lo permitió, sino por medio de la sangre de nuestro Mesías, que dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber un derramamiento de sangre para que la remisión de pecados pudiera ser dada sobre cada uno de nosotros, y por medio de ese sacrificio es lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, que ahora por medio de ese sacrificio del Mesías dice que ahora tú y yo venimos a ser conciudadanos y miembros de la familia de Elohim, dice, aboliendo, dice, o quitando la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles. En ese momento, por medio del sacrificio del Mesías, ahora tú y yo venimos a ser partícipes juntamente con todo su pueblo Israel. Y al venir y a ser partícipes con todo su pueblo, lo que son sus promesas. ¿Cuántos nos gustan sus promesas? ¿Cuántos queremos las promesas del Padre? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero también, qué gran privilegio, ¿verdad? Qué gran privilegio tenemos. ¿Cuántos entendemos que es un privilegio? Pero déjame decirte una cosa. Juntamente con el privilegio viene una responsabilidad. No hay privilegio sin antes haber una responsabilidad. Y ese privilegio que tú y yo tenemos es que somos bienaventurados y que somos partícipes de un mejor pacto hecho bajo mejores promesas, y todos decimos, wow, qué hermoso, qué bonito. Sí, pero también viene una responsabilidad con todo eso bonito y con todo eso hermoso. Y esa responsabilidad que tú y yo tenemos es de ser obedientes a esta palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Entre mayor, se me fue la palabra. Entre mayor la recompensa, más la responsabilidad que tú y yo tenemos. Eso tenemos que entenderlo. Y eso es una verdad. Y el Padre dice, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no son mío. Entendiendo esto, y nada más para poderlo dejar así a lo largo, cuando tú y yo entendemos que este pueblo habla referente, y que si tú miras en las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 9, hasta el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, puedes mirar que dice la misma Escritura que ellos por su incredulidad, dice, fueron desgajados del buen olivo. ¿Quién representa el buen olivo? El pueblo que todos decimos, el pueblo judío fue quitado y fue desgajado por su incredulidad, por no haber puesto su confianza en el Mesías. Dice, a ellos no se les dio el permanecer en ese olivo, sino que fueron desgajados. Y ahí es donde tú y yo venimos y pensamos, qué interesante, ahora nosotros venimos a formar el nuevo Israel, y que el pueblo gentil, que el pueblo natural, hablando del pueblo judío, quedó desechado, quedó fuera de los pactos, de los mandamientos, quedó fuera de todo ello. No, de ninguna manera. Dice que por su incredulidad, fueron desgajados. Dice, mas no hagas alarde tú de las ramas. Dice que si tú contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más ellos que son ramas naturales. En otras palabras, no nos jactemos y digamos, ahora nosotros somos el pueblo bendito y los judíos quedaron fuera. No, eso no es lo que dice la Escritura. Yo no miro en ninguna parte de las Escrituras que el pueblo de judío ya fue echado fuera. Eso es lo que la iglesia, o lo que con las dispensaciones y con todo eso que se ha habido, y que ahora con las teologías y todo ello, ahora se viene muchas veces enseña que el nuevo Israel es precisamente la iglesia, o nosotros como la iglesia gentil, y que Israel quedó fuera. No dice eso la Escritura. Dice que al contrario, dice que no nos jactemos, dice que si nosotros contra la naturaleza fuimos injertados en ese olivo por haber creído en el Mesías, dice que ahora por haber sido injertados en ese buen olivo, dice, somos partícipe de la rica savia del olivo y partícipe de Israel. Qué interesante. Si Israel es la savia, es el olivo, Israel es reconocido o es representado por el olivo. Y la raíz de ese olivo, ¿quién es la raíz de ese olivo? El Mesías. Por eso el Mesías dijo, sabe bien, dice, que no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Y que ahora sí somos, fíjate lo interesante, y ahora viene a entenderse la palabra de Efesios, ahora venimos a ser uno con todo su pueblo. ¿Cómo yo puedo pensar que no hay mandamientos, que no hay instrucción,
y que no tengo que hacer nada, simplemente el dejar que la sangre del Mesías me lave, y que eso es todo el sacrificio que tengo que hacer, y que la sangre del Mesías me ha lavado. No, es la sangre que me ha lavado, pero juntamente con ese lavamiento de sangre tenemos que guardar un mandamiento y un estatuto establecido por el Padre, porque a eso el Padre nos ha regresado y nos ha retornado nuevamente como su pueblo. Estábamos, dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga que tú y yo teníamos sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, era que merecíamos la muerte por no haber obedecido todo lo que estaba escrito en este libro de la ley. Mas sin embargo, por eso dice la escritura en el libro de Gálatas, dice, mas ahora, dice, el Mesías los ha redimido de la ley. ¿Cuál ley? La ley que estaba sobre nosotros, no la ley de esta palabra, la ley, o no la ley de los mandamientos, sino la ley precisamente que había, o que era un estatuto sobre nuestras vidas, que merecíamos la paga, que era la muerte. De eso el Mesías nos vino y nos libró. Y por su gracia, dice la escritura, que hemos sido nosotros, ¿qué? Salvos. Por su gracia. Pero una vez que soy salvo, ¿quién me dice que no tengo que guardar nada? ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos que quien gobierna la casa es papá y mamá? Imagínate si dentro de la casa no hay instrucción. ¿Quién gobierna la casa? Los hijos. Exactamente. Y vemos y entendemos y podemos entender que a ese pueblo, que pues déjame resumirlo nada más de esta manera, ese pueblo que vino a provocar a celos es precisamente todos nosotros. Y podemos decir, gracias Padre que tú nos tomaste. Y que la misma palabra en 1 de Pedro capítulo 2 del 9 al 10, que dice que ahora aquel que no era llamado pueblo, dice ahora han sido llamados hijos. Dice ahora han conocido, 1 de Pedro capítulo 2 dice que ahora aquel que no era pueblo es pueblo, y que no tenía misericordia le es dada la misericordia, para que una vez que ahora tenemos la gracia y la misericordia del Padre, ¿qué decía Oseas? Que no teníamos. Mas sin embargo, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que ahora, por medio del sacrificio del Mesías, aquel que no era pueblo ahora es pueblo del Elohim viviente. ¿Cuántos de nosotros entendemos que es para nosotros? Que no éramos pueblo, ahora por medio del sacrificio del Mesías, ahora somos pueblo. Pero dice, son pueblo real, sacerdocio escogido por Elohim, dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y todos decimos, wow, qué bonito. Pero si yo miro esa misma palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando dio los mandamientos, en Éxodo capítulo 19, dio las ordenanzas al pueblo de Israel, dice, y acontecerá que si ustedes obedecen mi voz y hacen todo lo que yo les pido y lo que yo les ordeno, dice, ustedes serán para mí un pueblo especial y real sacerdocio. ¿Por qué serían pueblo especial y real sacerdocio? Precisamente por guardar los mandamientos. ¿Y qué dice 1 de Pedro capítulo 2? Dice, porque ahora, dice, son hijos del Elohim viviente, dice, y son un pueblo de real sacerdocio. ¿Por qué ahora seríamos real sacerdocio? Porque tendríamos que guardar esta palabra. No hay un pueblo sacerdocio o un pueblo apartado si no tiene mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y cómo tú y yo vamos a provocar a celos a un pueblo que tiene precisamente instrucción y enseñanza? Vamos a entrar a lo que es provocar a celos. ¿Cómo voy a provocar a celos a un pueblo que tiene mandamientos, que tiene instrucciones? Porque si no fuera por el pueblo judío, lo que dice Romanos capítulo, si no me equivoco, del 3 al 9, y todos ellos, dice que ellos ahora a ellos les pertenecen los pactos y las promesas. Dice que ellos han sido los guardadores de los oráculos de la palabra de Elohim. Fíjate, por medio del pueblo judío tú y yo tenemos esta palabra. ¿Y cómo lo vamos a provocar a celos si ellos tienen esta palabra? ¿Cuántos entendemos eso? Precisamente, amados, ¿sabes por qué? Porque tú y yo tenemos la gracia y la misericordia de Yeshua. Amén, gracias al Padre. Pero no simplemente ello. Pero ¿cómo tú y yo vamos a provocar a celos a un pueblo que tiene instrucción y que tiene mandamientos? Yo no creo que yo pueda provocar a celos a un pueblo que tiene ordenanzas y que tiene estatutos, y que yo digo, me congrego en domingo y no en sábado. Y no estoy hablando por nadie,
ni por ofender a nadie, el Padre lo sabe muy bien, sino nosotros que lo hemos entendido que este es el guardar de reposo, y que dice la misma palabra que hay un guardar de reposo para el pueblo de Yahweh, y es precisamente el día sábado, y que si no hubiera otra oportunidad para el pueblo de Yahweh, no hablaría de otro nuevo reposo. La palabra en hebreo lo describe de esta manera. Entonces podemos entender que el día que tú y yo tenemos que guardar es el día sábado. Ok, bien, pero otra cosa, ¿cómo voy a provocar a celos a un pueblo que tiene todo esto si yo guardo festividades que a veces no son concernientes a lo que está establecido en esta palabra? Easter, Pascua, distorsionadamente lo que es la Pascua judía y la Pascua establecida dentro de la palabra, en el cual Yahshua dice que lavó los pies de sus discípulos, estaba celebrando la Pascua. Mas sin embargo, por otro lado, el pueblo de acá, de donde tú y yo estamos, o el pueblo occidental de diferente lugar, guarda precisamente la Pascua, pero escondiendo huevos de coneja. ¿Cómo voy a provocarlo a celos? Pastor, es algo muy bonito, sí, pero la palabra dice que tenemos que salir de todas esas tradiciones. La misma palabra en Efesios dice no ser partícipes de ellas, dice, sino más bien desenmascararlas. Día de San Valentín, precisamente mañana, que estamos ya mañana, ¿verdad? Ay, tenemos que celebrarlo. ¿Cómo voy a provocarlo si no es algo que la palabra instituya? Ay, pastor, ¿puedo dar amor? Sí, pero ¿por qué no lo das todos los días? Tiene que venir el mundo a dictarte cuándo tienes que venir a amar a tu prójimo para que lo hagas, o lo hacemos porque la palabra así lo estipula y así lo dice. Amén. Guardar el día de reposo, el día de Shabbat. No hacer lo que a nosotros nos place en este día, sino hacer la voluntad de Él. Yo no creo honestamente que vaya a provocar a celos a nadie del pueblo judío, como dice la Escritura, si yo sigo en las mismas festividades que Roma me ha implantado o que este mundo me ha dado, y lo cual dice la palabra que no debo ser partícipe con ellas. Puede sonar duro, tal vez, de alguna manera, pero eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay pastores que se nos van a quitar fiestas, Navidad, todo ello. Navidad es otra de ellas. Bendecidos somos, al contrario, se nos son quitadas como 3, pero el Padre nos da 7 para celebrarlas. Nos da Pascua, Pesach, panes sin levadura, Bikurim, ¿qué más? Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y hasta un 8º día para gozarnos dentro de su presencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Mas sin embargo, el pueblo dice, eso no nos concierne a nosotros porque no somos judíos. Ok, yo entiendo, tal vez no somos judíos, pero sí llevo la sangre de un judío corriendo a través de mi vida. Aquel que pagó el precio por mis pecados. Y que dice la Escritura que ahora somos partícipes de carne y sangre. Y si llevo ese ADN dentro de mi vida, significa que eso es algo que me corresponde y es parte de mi descendencia. Es algo que llevo corriendo dentro de mi vida. Es el ADN del Mesías está injertado dentro de nosotros. Por medio de ello, cuando Yeshua dijo, y todas las veces que bebieren la copa y el pan de este vino, dice, hacerlo todas veces en memoria de mí. Dice, porque están comiendo de mi sangre y de mi cuerpo. Ay, qué hermoso, Padre. Ok, pero esa sangre y ese ADN lo cargo dentro de mí. Y que déjame decirte, no es nada del pueblo judío. Es erróneamente algo que hemos malinterpretado y pensar que es algo que es precisamente del pueblo judío y que sin embargo no es correspondiente únicamente del pueblo judío, porque si yo voy a las Escrituras en Levítico capítulo 23, Levítico 23 me dice, estas son las fiestas o los tiempos señalados por Yahweh que proclamaréis en sus tiempos como santas convocaciones, y el primero de ellos dice, guardarás el día de reposo, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. La primera fiesta que el Padre establece en Levítico 23 es precisamente el día de Shabbat. Shabbat es un tiempo de alegría y de regocijo. Amén. ¿Cuántos estamos contentos hoy? Ay, padres, que tengo que ir. No. ¿Por qué crees que la palabra dice
Dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejar de congregarnos significa que es algo muy común a veces dentro del pueblo. ¿Sí o no? Dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Significa que es algo que es muy común dentro del pueblo. Pero hay mandamientos. Mi predicación ya quedó fuera. Lo que tú y yo podemos entender y podemos ver dentro de la palabra y dentro de las escrituras es que si la misma mandamiento o el mismo ordenanza, sabes que hay 613 mandamientos dentro de todo el contexto. Tú y yo decimos son 10 mandamientos, y a veces ni otros ni dicen 10, porque otros dicen que ahora ya no tenemos ni 10, ahora son simplemente 2, porque dice, o el mismo Yeshua dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que ames a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque de estos depende toda la ley y los profetas. Y decimos, ¿ya ves? ¿Son 2? No, no son 2, son 10, porque dice de estos depende. Significa que esos 2 van entre esos 10. 5 para honrar a Yahweh con toda tu alma, con todo tu corazón, y otros 5 para honrar a tu prójimo de la misma manera como a ti mismo. Yo no puedo decir que amo a mi prójimo. Es muy fácil yo decir, ay, son 2 mandamientos. Qué bonito, 2 mandamientos. Y lo único que no es tan difícil, tengo que amar a mi prójimo. Pues sí, pero el amar es relativo para cada uno. Yo puedo decir que amo a alguien. Hay el marido que puede decir, yo amo a mi esposa. Le hablo mal, le hablo feo, pero no soy como el vecino que le pega y le levanta la mano. Eso sí está mal. Pero yo la amo. Sí, el amar es relativo a tu propio concepto y a tu propia manera la amas. Pero ¿cuál es la estatura y el modelo? Dice que tenemos que llegar a la madurez conforme a la estatura del varón perfecto. Y la palabra perfecto significa de alguna manera ser sin mancha, irreprensibles. ¿Y cuál es la estatura o el modelo de cómo tenemos que amar? A la estatura, ¿cuál es nuestro modelo? Tú y yo miramos a nuestro prójimo, nos comparamos a nuestro prójimo uno al otro. Y hasta eso somos muy astutos. Nunca nos comparamos con aquel que es mejor que nosotros. Siempre tratamos de compararnos con aquel que está un abajo de mí para decir, yo soy mejor. Yo camino bien, él no. Yo sí. ¿Cuántos nos recordamos de eso? Amén. Hasta hoy, hasta la escritura dice que había un hombre rico, que era un hombre justo, y en otras palabras, había uno que siempre se daba golpes en el pecho y que siempre decía, gracias Padre porque no soy como todos estos. Gracias porque soy diferente a todos ellos. Y había otro que siempre en sus oraciones decía, Padre, perdóname porque soy un pecador, perdóname porque soy esto, perdóname otro. Y Yeshua dice, ¿quién de los dos es justificado? El que se la pasaba pidiendo perdón. Amén. Qué padre, ¿verdad? ¿Cómo cambia el concepto? Y vemos y podemos entender. ¿Dónde me quedé? Ya se me fue el... Cuando vemos que esta escritura habla, ¿cuál debe de ser nuestro modelo? Yeshua. ¿Quieres compararte? A veces es muy general. Podemos entenderlo de esta manera. A veces hay un patrón. A veces en las fábricas, en maquiladoras o en diferentes partes, hay un patrón, hay un molde en el cual esa pieza, para darse cuenta si esa pieza está bien o está mal, tiene que compararse precisamente con aquella pieza, con aquel molde que está correcto. ¿Sí o no? Ese es Yeshua. A él no debemos de comparar. ¿Cómo Yeshua amó? Yo digo, amar es, si yo pregunto, ahí va a haber diferentes opiniones de amar. Pero simplemente para Yeshua hay una. ¿Y cómo voy a conocer esa una? Conociendo esta palabra, precisamente. Precisamente conociendo esta palabra. ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo amo a mi prójimo? Yo puedo decir, hay 2 mandamientos, tengo que amarlo.
Pero dice la Escritura, dice, si amas a tu prójimo, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No robarás a tu prójimo. No darás falso testimonio de tu prójimo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y más sin embargo, mucha gente sí lo hace. Darse falso testimonio o calumniar al prójimo es hablar, a veces es tan simple, hablar de la otra persona sin que esa persona esté presente. Y a veces lo que se habla no son cosas buenas de esa persona. Y viene la persona, ay, hola, ¿cómo estás? Dos caras. ¿Sí o no? ¿Cómo voy a amar al Padre? Yo amo a Yeshua con todo mi corazón, pero es tan difícil guardar Shabbat. Entonces no lo amo. Porque dentro de esos 5, por eso el Padre dice, amarás a tu prójimo con toda tu alma, con todo tu corazón. Bueno, ¿y cómo lo amarás con todo tu alma y con todo tu corazón? No tendrás otros dioses aparte de mí. Guardarás el 4º mandamiento para santificar este día. ¿Cuál es otro de los mandamientos? No adorar imágenes, no hacer otras cosas. Dice, porque todo ello va precisamente en la manera en que yo amo a Yahweh. Va relacionado en la manera en que yo le amo. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Te amo, Padre, pero porque cumplo esto. Por eso dice Yeshua, dice, todo el que me ama a mí, dice, es amado por mi Padre. Dice, porque aquel que me ama, dice, yo y mi Padre haremos morada en él. Y Yeshua dice, se encarga de decir cómo tenemos que amarlo. Eso es lo que más me gusta. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Porque mis mandamientos no son gravosos, dice la Escritura. Entonces significa que para poderle amarle a Él, ¿qué tengo que hacer? No el sentir bonito, el orar, no tenemos que guardar su palabra, sus mandamientos. En eso se va relacionado el amar a Yahweh. Porque Él mismo le dice, porque sus mandamientos no son gravosos. Cuando se ama, no hay mandamiento difícil. No hay mandamiento que sea gravoso. ¿Cuántos entendemos? La mujer que ama a su esposo a veces hace cosas que dices tú, ¿cómo lo haces? Lo ama. Aquí hay diferentes maneras, no todo se tiene que soportar ni todo que aguantar. Un paréntesis, ¿verdad? Porque hay una manera como debe de ser el rol de cada uno. El rol del marido, ¿cuál es el? Ya se me fue otra vez la palabra. Entre mayor sea la honra, podríamos decirlo, mayor es el grado de responsabilidad. ¿Cuál es el privilegio del hombre? Que la esposa lo ame. ¿Y cuál es la responsabilidad recíproca del marido? Amar a su mujer como Yeshua amó a la iglesia. Qué dicha en que la mujer se puede sujetar al varón. Sí, pero juntamente con eso lleva una responsabilidad, varón, que tienes que amar a tu esposa como Yeshua amó a la iglesia. Mujer, ¿cuál va a ser tu recompensa por someterte a ello? Que tu esposo te amará como Yeshua amó a la iglesia. Es algo recíproco, algo que es dado y que se tiene que dar algo. ¿Cuántos entendemos eso? Y cuando tú y yo llegamos a esta palabra y podemos ver que hay tantos mandamientos y que de todos estos mandamientos dice la Escritura, de estos dos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles dos? Precisamente de amar al prójimo y amar a Yahweh tu Elohim como a ti mismo. Y 613 mandamientos dentro de las Escrituras. De esos 613 mandamientos, algunos son vigentes hasta el día de hoy y algunos ya no. Algunos por la cuestión del sacrificio en el templo, ya no hay templo, ya no hay sacrificio de animales, sino que ahora está la sangre del Mesías, que es el cordero que pagó el precio por nuestros pecados, el cordero que quita el pecado del mundo. Ya no hay sacrificio.
ya no se tiene que hacer matanza dentro del altar. Imagínate, si no hubiera sido por el sacrificio, pues tal vez ahora, hoy en día, todos vendríamos con un sacrificio cargando a la iglesia para presentarlo delante del Padre por nuestro pecado. Y ya si mirabas que el hermano llegaba con el DC bien grande, es porque de esa manera traía el pecado. Pero ya no hay necesidad. Eso es lo que se decía. Suena gracioso, pero precisamente en el Antiguo Testamento eso era lo que se hacía. Se sacrificaba la sangre de machos cabríos dentro del templo, para que por medio de esa sangre, dice, esa sangre tenía que ser rociada sobre los dinteles y sobre todos los lugares, dice, para que esa sangre cubría. Fíjate lo interesante, la sangre de los machos cubría, dice cubría. En otras palabras, está la mancha, está el pecado, lo rocías con sangre, está el pecado, está la conciencia de obras muertas, sigues teniendo tu misma conciencia, sigue estando todo, mas sin embargo la sangre, y por medio de la sangre ahora eres perdonado delante de Yahweh. Qué bueno. Mas ahora por la sangre de Yeshua, dice, no simplemente dice limpiará, dice, sino que borrará nuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Yeshua no simplemente tiene el poder de cubrir el pecado, sino quitar el pecado de nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que cuando Él nos perdona, somos perdonados. ¿Qué eras antes? No sé. El Padre me ha lavado de todos mis pecados. Es que tú eras así, tú eras lo otro, tú eras de lo peor. Sí, pero gracias a la sangre de alguien que me amó y pagó el precio por mis pecados, que ahora soy nueva persona. ¿No te acuerdas? No. Porque Él me ha perdonado. Eso es lo que hace su sangre. Y dice la Escritura, dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. La palabra cuando habla no dejar, y eso es lo que te quería decir, son 613 mandamientos. Mandamientos que son, hay dentro del compendio de los escritos judíos, hay lo que se le conoce como los 613 mandamientos, mandamientos positivos y mandamientos negativos. Aquellos mandamientos negativos son aquellos que te dicen, no tendrás otros dioses, no te harás imagen de tal, no esto, no lo otro, no robarás, no esto. Esos son mandamientos negativos que no te están permitidos. Y me llama la atención que precisamente en el Nuevo Testamento dice la Escritura, no dejar. Yo miro un no. Para mí eso yo lo puedo interpretar como un mandamiento que ni por la mente me debe de pasar hacerlo. ¿Y cuál no me debe de pasar hacerlo? Dejar de congregarme. Porque ese es el día que Yahweh ha escogido para tener una relación conmigo, para tener una cita conmigo. Porque dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 31, el versículo 13, dice, de Éxodo o Deuteronomio 31, eso sí es, dice, porque el pacto y la señal de Yahweh con su pueblo es precisamente guardar el día de reposo. Hay una señal que tú y yo nos podemos identificar delante de Yahweh. Hay en algo que yo me puedo identificar y en el que el Padre puede mirar. Y yo no sé, yo me imagino que es como si el Padre mirara y observara la vida y el corazón del hombre y dijera desde allá, desde lo lejos, dijera, ese es mi pueblo. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que tienes dentro de un cajón muchas canicas, verdes, negras, amarillas, pero dentro de todo ese montón dices, las mías son rojas. A pesar de que son muchos, podrás distinguir y decir, allá hay una, allá hay otra, esta es mía, esta también. ¿Por qué? Porque resaltan dentro de todas las demás.
cuando el Padre dice, guardarán el día de reposo para santificarlo, porque esta es una señal entre yo y mi pueblo. Hay una marca que su pueblo tiene, y es precisamente guardar el día de reposo, de consagrar este día apartado y consagrado para Él. Apartar significa consagrar algo que es de uso exclusivo, especialmente para algo. Y así, de la misma manera, Yahweh nos ha apartado. Nos apartó de este sistema del mundo para hacernos su pueblo. Estamos entre todo el montón, sí, pero estamos aparte. Somos diferentes. Amén. Dentro de todos somos de un molde diferente, porque así nos escogió Él, y para eso nos llamó, para ser diferentes. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y por el tiempo no creo que alcance a llegar más con el mensaje que yo tenía para hoy, pero bueno, a veces es mejor que el Padre hable del corazón, que a veces los apuntes que uno puede tener, que uno pueda traer. Y ¿sabes qué es lo más importante? Que cuando tú y yo entendemos que somos pueblo de Yahweh, hay algo que nos caracteriza como su pueblo, que somos aparte y que somos diferentes. Y que la misma escritura en el libro de Pedro dice, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Una cosa, y con esto termino, las virtudes yo no las puedo decir. Yo te puedo decir, ay pastor, ¿tienes virtudes? Y habrá gente que podrá decir, ay no, o individualmente, es que yo soy esto, yo soy así, yo soy así. Yo te las podré decir, pero las virtudes se tienen que ver. Y dice, nos llamó para anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cómo voy a provocar a celos a un pueblo que es pueblo? Mostrando virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes? Guardando sus fiestas, guardando el día de reposo, guardando el Shabbat, no guardando las festividades que el mundo tiene, siendo apartado y consagrado precisamente de uso exclusivo para Él. En eso las puedo anunciar. En eso puedo mostrar las virtudes que yo tengo, que soy pueblo de Yahweh, que tengo mandamiento y que tengo instrucción, y que por eso soy real sacerdocio y pueblo escogido por Yahweh. Eso sí lo podemos mostrar. Y nuestra responsabilidad, amados, ahora es demostrar esas virtudes a otros. Lo más que habla de nuestras vidas son nuestro testimonio. Y tú y yo hemos sido, tú y yo tenemos un propósito en nuestras vidas, que es el de ir y hacer discípulos. Y el mensaje que te voy a dar la siguiente semana, yo te estuve hablando de las 10 vírgenes, y eso te iba a hablar hoy. Pero esas 10 vírgenes, y eso lo puedes leer la siguiente semana, lo vemos. Dentro de esas 10 vírgenes, dice la escritura que unas estuvieron preparadas y otras que no estuvieron preparadas. Me llama la atención que si tú miras en los primeros versículos, Mateo capítulo 25, del 13 en adelante, cuando empieza a hablar de la parábola del 1 al 13, si no me equivoco, y empieza a hablar de esas 10 vírgenes, 10 doncellas, dice que ambas estaban esperando al novio, esas 10, mas sin embargo dice que unas tomaron sus lámparas y otras tomaron sus lámparas con aceite. Dentro del pueblo hay mucho que se puede hablar respecto a las 10 vírgenes. Primeramente, ¿quiénes eran las 10 vírgenes? ¿A quién habla las 10 vírgenes? ¿Qué significaba el aceite? ¿Qué representación? ¿Por qué 10? ¿Por qué vírgenes? ¿Por qué el aceite? ¿Por qué eso? Y puede haber una multitud a veces de conceptos. Pero si tú y yo somos pensantes,
Sí, tú y yo podemos rescatar en medio de todo ello. Y vamos a ver algunas cosas la próxima semana. ¿Cuáles son las cosas que tú y yo podemos rescatar en todo ello? Primeramente, que 5 estuvieron alertas y 5 no lo estuvieron. Dentro del pueblo de Yahweh hay gente, y esas 10 vírgenes nos hablan todo el cuerpo del Mesías, toda la asamblea del Mesías. Y no te estoy hablando a nosotros, te estoy hablando toda iglesia, por donde quiera, representa el cuerpo del Mesías. Porque cuando el Mesías venga, el Mesías, yo te lo dije hace unas semanas, el Mesías no vendrá a buscar a individuos. El Mesías no busca individuos. Cuando Él venga y cuando Él retorne por su pueblo, Él no buscará y traerá a una gente y dirá, bueno, vengo por tal subdivisión y me voy a llevar a todos los que son míos de esa subdivisión. Voy por tal colón y me voy a llevar a aquel que vive en este número, aquel que vive en otro. No, no viene a buscar individuos. Por eso la importancia de congregarnos. ¿Cuántos entendemos eso? Hay gente que dice, no, es que yo no necesito congregarme. Yo creo que sí, porque el Mesías dice que cuando Él venga y Él retorne, Él vendrá por un cuerpo. Y un cuerpo no es uno, es toda su asamblea. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos la importancia de congregarnos? Por eso es importante congregarnos, pertenecer a un cuerpo. Que seas parte de una iglesia, de un cuerpo, de una asamblea. Y que esa asamblea y que ese cuerpo pueda estar expectante por las cosas que vendrán y sucederán. Porque eso es estar a la expectativa del retorno y del regreso del Mesías. Porque una iglesia que está dormida es una iglesia que dice, falta mucho. Eso lo dice la Escritura en las vírgenes. Dentro del cuerpo, dentro de su asamblea, hay gente que oye, se prepara, y otra gente que dice simplemente que oye y sigue de largo. ¿Cuántos entendemos eso? Que el Padre nos ayude a ser de aquellos que oyen, que obedecen su palabra y que la ponen por obra. Y que con nuestras vidas estamos expectantes a las cosas que sucederán, a las cosas que vendrán. Porque dice la Escritura que cuando esto suceda, dice, no los pescará desprevenidos o no los pescará durmiendo. ¿Cómo encontró a estas vírgenes? Durmiendo. Que el Padre nos ayude a ser de aquellos que estamos despiertos. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. ¿Cuántos entendemos que el Padre tiene propósito para nuestras vidas? Y que algo que nos concierne como su pueblo es precisamente hablar de esta palabra. Amén. ¿Cuántos tomaron apuntes, verdad? ¿Cuántos tomamos apuntes de todo? Qué bueno, ¿verdad? Sabes, yo me gozo cuando miro y que a veces yo miro a gente, ¿verdad? O personas escribiendo o tomando apuntes. Porque sabes, yo me recuerdo mucho. Y a veces cuando yo tomaba mis apuntes con el pastor Hugo, podríamos decir de bendita memoria, y lo que más me gustaba era cuando tomaba apuntes y que esos apuntes salían cuando no hay apuntes, ¿verdad? A veces yo mismo digo, Padre, ¿y qué escrituras toqué? No sé. Y a veces cuando tomamos apuntes, ¿verdad? Es bueno a veces tomar, porque a veces eso es bueno y es no es bueno, es bueno para nuestras vidas y es edificante. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Gracias, Padre Yahweh, por tu instrucción, por tu enseñanza, Padre, en nuestras vidas. Padre, que como hijos tuyos, Padre, que como luminarias, Padre, podamos ser esa luz, Padre, encendida en medio de una generación, Padre, que está perdida. Que podamos, Padre, mostrar las virtudes de aquel que nos ha llamado al reino de su luz admirable. Que sea con nuestras vidas, Padre, con nuestros hechos, que podamos, Padre, dar testimonio que eres tú quien vive y que mora, Padre, a través de nuestras vidas. Que con nuestros hechos y que con nuestras acciones, tal y como dice el apóstol, Padre, que somos como cartas abiertas y leídas por los hombres,
de esa misma manera, Padre, y de ese calibre, Padre, es nuestro testimonio. Que a la medida, Padre, que observan y miran nuestras vidas y nuestro caminar, eso habla, Padre, de quién somos en ti. Y eso habla, Padre, de nuestro testimonio, Padre, en todo tiempo. Que como pueblo tuyo, Padre, podamos ser luz, Padre, no simplemente luz en este lugar, en estas paredes, pero que podamos, Padre, ser luz, Padre, a salir allá al exterior, Padre, a un mundo, Padre, que no te conoce. Que nuestra luz, Padre, pueda brillar, Padre, allá afuera. Porque dice tu palabra que cuando tú seas exaltado en nuestras vidas, muchos hombres, Padre, voltearían hacia ti. Que de la misma manera, Padre, como dice tu escritura, que al salir a un mundo que está allá afuera, y que con nuestras vidas, Padre, podamos exaltarte a ti por sobre todas las cosas, la gente pueda voltear, Padre, y no vernos a nosotros, sino que te pueda ver a ti, Padre, en todo tiempo. Que seas tú, Padre, quien les traiga, y que seas tú quien use nuestras vidas, Padre, para llevar, Padre, tu palabra, y para reconciliar, Padre, a los hombres contigo en todo tiempo. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Y todos decimos amén. Y así, con nuestras manos extendidas, amada congregación, de la misma manera con la que tú, Padre, me has puesto como autoridad sobre este lugar, Padre, y sobre aquel, Padre, que reposa tu manto, Padre, de autoridad, Padre, de esta misma manera, Padre, yo bendigo, Padre, a tu pueblo en esta hora. Yevarejeja, Yahweh Beishbereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yishad Yahweh Panabeleja, Beyasen Leja, Shalom, Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh te muestre su rostro y te favorezca. Que Yahweh levante su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén.